Este es el BYD Han EV. Es el coche sedán de lujo que BYD está introduciendo a Europa y también a España. Vamos a hablar un poco de qué lo hace especial, por qué es interesante, por qué no es interesante, cuál es su precio, con qué coches compite y sobre todo si deberías de comprártelo. Empezamos. El BYD Han EV se llama BYD Han EV porque también hay el BYD Han, que es un híbrido enchufable. Ese vehículo no viene a Europa, lo cual me parece muy bien. BYD se está enfocando únicamente en coches 100% eléctricos, incluyendo este vehículo. Y es un sedán en el mejor sentido de la palabra, pero también de la manera más estándar posible. Por fuera se ve, como cualquier sedán de lujo de 2020 hacia adelante. BYD lo que está intentando es entrar a un segmento de la manera más segura posible y este es un ejemplo claro de lo que BYD ha pretendido hacer. Entrar en un lugar que dominan los alemanes, donde domina BMW, Mercedes, Audi, e intentar entrar con un precio competitivo, pero con un coche que ofrece mucho considerando lo que cuesta. En el exterior, el coche son 4,9 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 1,4 metros de alto. Es decir, un coche de 5 metros en definitiva, con mucho espacio interior, porque al final es un coche de 5 metros y que en algún momento se empezó a hablar de que el Han EV iba a ser el competidor del Tesla Model S. Bueno, nada que ver. En realidad, BYD no está intentando competir contra el Tesla Model S. También en algún momento se hablaba de que esto era un competidor del Lucid Air y en realidad son coches muy distintos. Lo que este coche está intentando conseguir es entrar en el segmento del clase E de Mercedes, de la serie 5 de BMW, entrar en berlinas de tamaño medio grande, de mucho lujo, pero intentando ofrecer un precio mucho más competitivo en un mercado que tal vez es incluso aburrido, donde no han habido muchos cambios a lo largo de los años, pues de repente llega una empresa china con un precio muy competitivo y una apuesta bastante segura. Ahora, su diseño es eso, muy estándar. A mí me gusta mucho el frontal, a mí me gusta mucho el uso de LEDs en el frontal y en el trasero del vehículo. Incluso me gusta que cuando está circulando por la noche, pues llama la atención. La verdad es que el coche llama la atención, sobre todo por cómo funcionan los LEDs. Pero el diseño es lo más seguro de lo que he visto hasta ahora cuando he probado coches eléctricos. No lo digo como algo malo, lo digo como una aparente apuesta que está haciendo BYD, sobre todo con esta línea Han, Tang, y diría que incluso el Atto 3 en el exterior intenta ser lo más seguros del mundo en el sentido de que intentan entrar con un diseño exterior que no necesariamente es rompedor, que va más hacia lo conservador, pero no lo digo como algo malo, lo digo como una forma de apelar a cierto público que tal vez no está interesado en una cosa completamente distinta, que tal vez llama demasiado la atención por la calle, sino que en el sentido de que si llama la atención por la calle es por su elegancia, no por otra cosa. Llantas de 19 pulgadas estándar en todos los modelos. El BYD Han EV en Europa y en España solo se va a ofrecer en dos versiones. La versión Executive, que es este vehículo el que estoy probando ahora mismo, y la versión Emerald. Se diferencian en que la versión Executive es muy de lujo, pero la versión Emerald o Esmeralda tiene un color especial que es Mountain Green o verde montaña y unos colores del interior bastante exclusivos. La versión Executive, que es esta versión, la que estamos probando ahora, tiene un precio de 70.000 euros. La versión Emerald o Esmeralda tiene un precio de 73.620 euros. No hay mucha diferencia. Las dos versiones tienen la misma autonomía, la misma batería, mismo espacio de maletero, simplemente cambia la percepción de exclusividad y de lujo por la pintura exterior y por los materiales y colores en el interior. Y una cosa más, y tiene que ver con el maletero. La boca del maletero tiene el mismo problema que el Lucid Air. La boca del maletero es pequeña. Tiene un poco más de 400 litros de capacidad, pero la boca del maletero la verdad es que es pequeña. Otra cosa que es curiosa del exterior del BYD Han EV, pero que no se limita al Han, que también pasa por ejemplo con el Atto 3, y es que en la parte trasera dice Build Your Dreams. Puede parecer una frase motivacional y en realidad no lo es. BYD significa Build Your Dreams, simplemente lo han puesto entero, el nombre de la compañía entero en la parte trasera. Es curioso y me doy cuenta que la gente lo mira mucho, pero no es una frase motivacional que está en la parte trasera del vehículo, simplemente ese es de hecho el nombre de BYD. Y ya que estamos hablando de nombres y qué significa BYD o BYD, que significa Build Your Dreams, el nombre del BYD Han y el nombre del BYD Tang vienen de la dinastía china, por eso tienen esos nombres. Atto 3, que es el tercer coche que se vende ahora mismo en España, no, pero Han y Tang vienen de la dinastía china. En el caso del BYD Han, su exterior, de acuerdo a la compañía, está inspirado en un dragón y por eso hay ciertas formas y ciertos elementos en el diseño exterior del vehículo que están inspirados en un dragón. Si se fijan, el BYD Han abajo tiene un número, 395. Esto es algo muy común en las marcas de los coches. Para diferenciar las series de los vehículos del mismo modelo, le ponen un nombre. Por ejemplo, Audi, pues 25, 30, 35, 50. Algunas otras marcas 400 u 800. Pero BYD ha hecho algo que para mí es 1000 veces más inteligente. 395 significa los segundos que aceleras de 0 a 100. Esta versión del BYD Han EV acelera de 0 a 100 km por hora en 3 segundos con 95 centésimas. Y por eso tiene aquí el 395. Y aunque para mí sería mucho más interesante
interesante que lo automático sea la puerta de carga que se abre y se cierra de manera automática. En este coche las manetas para abrir y cerrar las puertas se muestran y se esconden de forma automática cuando bloqueas o desbloqueas el coche. Vamos con el interior del BYD HANEV. Lo primero que sucede cuando entras al BYD HANEV, la primera percepción que hay en general, sea mía o sea de cualquier persona que se ha subido a este vehículo, o por ejemplo cuando estuvimos en la presentación de BYD y estaban mostrándose y hablé con otras personas, la primera percepción es lujo, materiales, la forma en que está construido el coche por dentro, el espacio que hay en el interior, los elementos que hay en el interior, la manera en que está diseñada el volante, la manera en que está diseñada los asientos, la manera en que está diseñada la consola central, los elementos y materiales que se han usado para prácticamente todo lo que hay dentro en el interior del BYD HANEV intenta transmitir lujo combinado con confort. El BYD HANEV tiene asientos muy cómodos. Hablé de la comodidad de los asientos del Atto 3, pues lo mismo con los asientos del Han, son muy cómodos. El volante es cómodo de utilizar, tiene dos pantallas, la pantalla de 15 pulgadas que está en el área central y la pantalla un poco más pequeña que está frente al conductor. Esta pantalla, a diferencia de la pantalla del Atto 3, no se pone de manera vertical. En esta versión, hay una versión que sí lo tiene. En esta versión, en este coche de prueba, no lo tiene, pero sí que se puede hacer. Android Automotive para la interfaz gráfica. La palanca de cambios, pues recuerda mucho una palanca de cambios, en mi opinión, de un coche de toda la vida, de un coche de gasolina o diésel, pero bueno, intenta transmitir lujo. Con el BYD Atto 3 se habla mucho del diseño interior, de que es muy distinto a lo que se ha visto en cualquier otro coche. No ocurre en el Han. Yo en la comunidad, en la sección de comunidad del canal de YouTube, puse una foto tapando la marca BYD y pregunté, ¿qué coche es este? Muchas personas contestaron, es un Mercedes, porque transmite esa sensación de lujo. Y eso está muy bien, porque es a donde quiere posicionarse BYD. Hay una cosa muy curiosa que tiene el BYD HANEV, la primera de muchas, y es esto. Es esto de aquí. Esta cámara que se puede abrir y cerrar por privacidad si quiere. Esta cámara es una cámara selfie y puedes usar una aplicación, la interfaz gráfica del coche en el Android Automotive de cámara, en donde, ahí está. Puedes tomarte fotos, aquí está para tomar fotos, o puedes tomar vídeo. Y esto funciona, es la misma interfaz de la cámara de Android, pero utiliza esta cámara. Si no quieres que te miren por tema de privacidad, simplemente cierras y ya no te pueden ver. Tenemos aquí un espacio para guardar cosas con puertos USB-C y A. Acá otra más. Aquí también un cargador inalámbrico. Otra cosa que tiene el BYD HANEV, que también lo tienen otros modelos de BYD, al menos de esta generación, es el uso de LEDs en el interior. Son bastante presentes los LEDs. Hay muchos LEDs por todo el habitáculo y además van cambiando de color. Y aquí también con una textura de las escamas de la piel de un dragón. Por ejemplo, en el área del copiloto se puede ver cómo los LEDs encienden y se apagan. Bueno, se puede ver cómo palpitan de manera muy agradable utilizando esta textura de las escamas del dragón en la parte de acá. Vamos con los asientos traseros. Los asientos traseros son muy amplios en este coche y tiene una razón de ser. La razón de ser es que en China, donde estos coches se venden mucho, la gente que utiliza coches muy de lujo suelen tener un chofer. Por lo tanto, suelen viajar en la parte trasera. Y por eso diseñan estos coches con mucho espacio en el área trasera del vehículo. Tanto así que sacrifican espacio en el maletero trasero. Y además, cuando compras el vehículo, ya vienen los cristales traseros tintados por un poco más de privacidad en el área trasera. De hecho, el HANEV hace tanto énfasis en el confort en los asientos traseros que en las puertas uno puede regular incluso qué tanto quieres que se incline tu asiento trasero. Nuevamente, sacrificando algo de espacio en el maletero trasero, pero la idea de este coche es que estés lo más cómodo posible en los asientos traseros, no solo en los asientos delanteros. Ahora vamos con tecnología. Nuevamente, BYD ha apostado mucho por la tecnología en sus coches y lo que han hecho es elegir Android Automotive para la interfaz gráfica de la pantalla principal, que es de 15 pulgadas y está en el área central del salpicadero delantero del vehículo. Y es una versión poco modificada de Android Automotive, lo cual no es necesariamente una mala idea, pero pues es una versión poco modificada. Además, acá tienes una segunda pantalla donde puedes ver cuando estás conduciendo, puedes ver todo lo que haga falta conducir. Insisto, el volante muy cómodo, un montón de botones, que también pasa con el Atto 3, pues un poco se repite en el HANEV. La interfaz es muy fluida y esto lo dije también con el Atto 3, lo repito, este coche tiene una interfaz mucho más fluida y mucho más útil que un vehículo que cuesta el doble de otras marcas con el que compite el HANEV. Muy fluido, puedes abrir Spotify y Spotify funciona pues así de rápido, es muy fluido, no es una cosa que tarda mucho en abrir y que cada vez que mueves empieza a fallar, no, aquí va súper fluido. Puedes elegir canciones, por aquí tengo mi playlist de 2018, no es un tema de que le cuesta la interfaz. También puedes hacer pantalla dividida, por ejemplo, si tenemos acá la navegación, que la navegación usa Google Maps, entonces por lo tanto pues funciona de manera muy fluida. Podemos elegir este botón de aquí y tenemos pantalla dividida. La pantalla dividida, pues acá podemos abrir Spotify y tenemos de un lado Spotify
del otro lado tenemos la navegación. Y un montón de aplicaciones que se pueden instalar o se pueden desinstalar, tal y como normalmente sucede con Android Automotive, lo cual es maravilloso que lo tenga. Nos encontramos con muchos vehículos que le dan muy poca importancia a esto. Y lo mencioné en el vídeo del ATO3, lo vuelvo a mencionar. Esta es la principal forma de interactuar con el coche, el volante y los pedales. Esta es la segunda. Y esto es súper importante, tanto como esto. Cada día el coche es más que solo ir de un punto a otro. Cada día esto tiene más importancia. Y la tecnología que tenga el vehículo y qué tan fácil sea interactuar con la tecnología del vehículo es cada vez más importante. Por eso hago tanto énfasis en las interfaces gráficas. Queremos una interfaz gráfica que sea rápida, que sea fluida y que sea simple de usar. No queremos una interfaz gráfica que sea un desastre de usabilidad. Queremos esto. Queremos simpleza. Y este coche la tiene. Una cosa más que a mí también me gusta mucho cómo lo integra BYD en Android Automotive es los ajustes del coche. Por ejemplo, todo el tema de la suspensión activa, porque ese coche tiene suspensión activa, lo puedes modificar aquí. La asistencia en la dirección, la asistencia del frenado, puedes configurar el head-up display que está ahí, lo puedes configurar. Todo esto lo puedes hacer desde esta interfaz. También los LEDs ambientes, que lo mencioné, de los LEDs que titilan aquí y acá. Lo puedes configurar acá. Puedes elegir colores dinámicos, pero también puedes elegir, y esto es interesante, que el ritmo de cómo titilan las luces vayan con la música que estás escuchando. Lo puedes configurar aquí. Puedes ajustar la altura de los faros, de salida, de entrada, la señal de las luces. Y al igual que el ATO3, puedes elegir la altura del maletero cuando lo abres desde la pantalla, no desde atrás. Yo sé que todo el mundo puede configurar cómo se abre y se cierra, qué tan alto, tan bajo se cierra el portón trasero, pero lo puedes hacer desde aquí. También puedes configurar cuánto se abre esto. Porque tienes un techo panorámico, qué tanto se abre, qué tanto se cierra. Esto lo puedes configurar de hecho desde la pantalla. La batería de este coche es 85,4 kWh utilizables. Es una batería LFP, porque es una batería BYD Blade y es una batería LFP bastante grande. Eso es bueno y malo. ¿Por qué es bueno? Las baterías LFP tienden a degradarse menos si las tratas mal. Puedes cargar al 100% tantas veces como te dé la gana y no van a sufrir. Lo malo de las baterías BYD Blade es que son más pesadas para almacenar toda esa energía y cargan más lento. Este vehículo tiene una carga en batería LFP, que a mí me sorprende bastante, de hasta 120 kilovatios de potencia. Insisto, me sorprende bastante. Y tiene una arquitectura de 800 voltios. ¿Qué haces con una batería de 85 kWh LFP? Pues haces unos 500 kilómetros en ciclo WLTP. La realidad es menos. La realidad es menos. Ya vamos a hablar de eso más adelante durante la prueba de conducción. Vamos a ver un poco nuestros consumos, pero la realidad es menos, como siempre. Los ciclos WLTP son muy optimistas. Dos cosas buenas que tiene este vehículo. Bomba de calor, eso viene muy bien en climas muy fríos. Y lo segundo, que es muy interesante en términos de batería y demás de este coche que tiene, es tecnología Vehicle to Load, es decir, podemos usar la energía de la batería para conectar cosas y utilizarla. Por ejemplo, electrodomésticos, un ventilador. ¿Quieres acampar y necesitas energía? Pues tienes toda la energía de la batería para ser usada. Con un adaptador te conectas al puerto de carga, pero en vez de meter energía a la batería, la sacas para otros accesorios y dispositivos. Si tienes 120 kilovatios de potencia máxima de carga con una batería de este tamaño, significa que el tiempo de carga no va a ser el más óptimo. Esto es algo que también me pasó con el ATO3 de BYD y es que un poco las cargas son lentas. El BYD ATO3 tiene una carga mucho más lenta que el Han, eso sí. 120 kilovatios de potencia no está nada mal. Es un poco la misma velocidad de carga que tienen los Volkswagen, por ejemplo. Pero debo aceptar que me gustaría que BYD consiga que sus BYD Blade, sus baterías BYD Blade, puedan cargar a velocidades más altas. Bien, ahora experiencia de conducción con el Han EV. La experiencia de conducción es muy buena. Es un coche que tiene suspensión dinámica, es decir, puedes elegir la suspensión que sea lo más suave posible o una suspensión un poquito más deportiva. En la práctica diría que la suspensión dinámica es demasiado suave, casi que tanto como el ATO3, que si vieron mi reseña del ATO3 mencionaba que era una suspensión muy suavecita. Al darme cuenta que iba así, he elegido una suspensión un poco más dura, más deportiva, es la que ha mantenido prácticamente todo el tiempo de la prueba del coche. Llevo una semana con este coche. Es tracción integral, tracción en las 4 ruedas y es capaz de acelerar, como decía antes, en prácticamente 4 segundos. Y aquí está una de mis primeras críticas con el coche. La experiencia general de conducción no refleja lo que este coche pretende ser, no refleja el coche de lujo con los que quiere competir. Es un poco una tarea pendiente en general de BYD. Siento yo que hay un poco de las llantas patinan más de lo que deberían de patinar en algunos momentos. En ciertas situaciones de aceleración no responde como me gustaría que responda. Pero es verdad que también este es un vehículo que no pretende ser un coche de conducción deportiva. No sientes ese golpe de aceleración que tal vez podrías llegar a sentir en otros vehículos eléctricos que tienen estos 500 caballos de potencia que tiene el Han EV. Es como si se sintiera lo pesado que es el coche, pero tiene la potencia para que no se sienta así, para que el acelerón sea más fuerte, para que el acelerón
se sienta tan duro como otros coches eléctricos con 500 caballos de potencia. Y ahí es donde siento yo un poco que es una tarea pendiente. Si te compras un Han EV y no aceleras de 0 a 100 en 4 segundos, tienes que poner el coche en modo deportivo. Este coche tiene diferentes modos. Se puede hacer aquí en la consola central, se puede elegir el modo de conducción, tienes que elegir el modo deportivo. También puedes elegir qué tan duro o suave es el volante, qué tipo de conducción quieres con el volante. Puedes hacerlo muy suavecito, muy confort, o también un modo deportivo. Todo eso se hace desde la pantalla. El ángulo máximo de giro del coche no es como el del Atto 3. Merece la pena comentarlo. Ángulos de giro mayores hubiese estado bien. Pero bueno, esa para mí es diría que es una de las pocas cosas que no me han gustado de la experiencia de conducción. Ya que vas acostumbrándote al coche, un poco vas entendiendo el peso, tamaño, cómo se comporta en ciertas maniobras. Es divertido, puede llegar a ser divertido. Y mucho se ha hablado de que este vehículo es una competencia del Model S, por ejemplo, pero la realidad es que la forma de conducción y la experiencia de conducción de lejos no es el equivalente al Model S. No lo digo como algo malo, simplemente creo que es importante hacer esa distinción. Este coche compite con berlinas de lujo que están más del lado de los alemanes, BMW, Mercedes, Audi, que con coches eléctricos como el Model S. Este no es el Model S chino como muchas veces se ha dicho. No lo digo como algo malo, lo digo de hecho como algo bueno. Bien, he recorrido 50 kilómetros. No lo he hecho todo en autopista. Diría que he recorrido más carreteras como la M40, donde la máxima es 100, no 120. En algunas zonas sí que de 120, pero pocas. Con ese recorrido diría que entre 90 y 110 sería lo justo decir, hemos conseguido un consumo de 18 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que es bajo. Me imagino yo que si subimos a 120, el consumo se irá cerca de los 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que al igual que el Atto 3, solo me muestra los consumos de los últimos 50 kilómetros. Y eso es un problema porque entonces no puedo hacer un largo recorrido y tener una idea más clara qué tan buenos o malos son los consumos de este coche. La única forma de hacerlo sería ir al 100% y recorrer hasta el 0% o al menos el 50%, pero en esta oportunidad no lo vamos a poder hacer. Diría que son consumos bastante buenos, 18 kilovatios hora cada 100 kilómetros, en 50 kilómetros en velocidades diría que entre 90 y 110 kilómetros por hora. Dicho eso, estamos en un cargador, vamos a hacer la carga. Me he quedado con el 33% de batería, voy a hacer una carga para entender un poco las velocidades y mostrárselas. El Han EV fue capaz de cargar a unos 120 kilovatios de potencia desde el 33% hasta un poco más del 60%. Eso significa que es capaz de cargar del 20 al 80% en unos 33 minutos, que no está mal, pero me gustaría que fuese un poquito más rápido. Conclusiones, el coche está bastante bien. Insisto, entra en un segmento que está bastante dominado por los alemanes, por Mercedes, por BMW y por Audi. Pero es una apuesta muy valiente y es un poco también la conclusión que tuve con el Atto 3. Son apuestas muy valientes en lugares del mercado que cuesta entrar. El BYD Han claramente es un coche que se vende un montón en China. Va a pasar un tiempo hasta que BYD termine de posicionarse en Europa y es normal, pero un poco refleja la apuesta seria que tiene BYD para entrar a nuevos mercados y también seria en el sentido de que BYD siempre ha sido identificado como una compañía que fabrica baterías, que fabrica, por ejemplo, buses, pero que claramente saben hacer muy bien coches. Y el BYD Han es un cochazo, que su relación calidad-precio es muy alta. Te ofrece mucho por el precio que tiene. 70.000 puede parecer caro, pero el equivalente en otras marcas supera los 100.000, 120.000 euros. En ese sentido, este vehículo es barato y eso es muy interesante. Me gusta mucho lo que está haciendo BYD, me encanta que BYD esté entrando a Europa, me encanta que BYD esté entrando a España, me gustan las propuestas que tienen. Junto con el Han está el Tang, que es la versión sub grande de este coche, y el Atto 3, que es el sub crossover. Esas son las tres opciones que hay actualmente en el mercado. Luego vendrán nuevos coches, nuevas generaciones, ya no será la generación de dinastía, sino que van a utilizar nombres relacionados con el mar, Dolphin, Seal, que son coches también muy interesantes, que llamarán mucho la atención, pero BYD entra muy fuerte al mercado y esto es una demostración de lo bien que lo están haciendo. No mucho más, muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Chao, chao.